Buenas tardes, profe Jorge Aaron Otsuka. Nosotros venimos a presentarle el trabajo de la Producción 7 de Chihuahua en la Revolución Mexicana con mi compañera Estefanía Silvia Serraza, y yo, Ricardo Alonso Lozano Gómez. del grupo 507. Por el primer tema, titulado Chihuahua durante la Revolución Mexicana, los primeros brotes de rebeldía. Durante el porfiriato, Chihuahua experimentó un sistema de desigualdad donde comerciantes y empresarios extranjeros y hacendados se beneficiaban de esto, mientras que indígenas, campesinos y obreros trabajaban por jornadas demasiado largas por salarios miserables. Y en 1992, los obreros de Pinos Altos protagonizaron una de las huelgas más grandes de la historia, exigiendo en esta mejores salarios, el fin de los abusos de las tiendas de raya y una jornada laboral más humana. Esto el gobierno respondió con violencia, dejando así a más de 20 muertos, dando el inicio al descontento obrero en el norte del país. En el mismo año, en Tomochic, los habitantes liderados por Cruz Chávez se rebelaron contra las autoridades, provocando que el ejército federal destruyera al pueblo, y esto mismo, pues por su resistencia, se quedó como símbolo de orgullo y de rebeldía en Chihuahua. Tema tenemos a Abraham González, el ideólogo maderista de Chihuahua. González fue una de las figuras más destacadas del maderismo aquí en el norte del país. Fue aliado cercano de Francisco I. Madero, con quien compartió los ideales de justicia y democracia. Abraham González realizó varios clubes antireeleccionistas en donde se impulsaba la participación ciudadana y se rechazaba la dictadura porfirista. Gracias a su liderazgo y moral, varios chihuahuenses se unieron al movimiento revolucionario. En 1911, tras el triunfo maderista, González fue nombrado gobernador de Chihuahua. En su gobierno, él impulsó la educación, promovió las reformas sociales y aparte defendió los derechos del pueblo. En 1913, durante el golpe de Victoriano Huerta, este fue arrestado y asesinado. Asimismo, su muerte impulsó al movimiento revolucionario en el norte y su ejemplo inspiró a líderes como don Francisco Villa. Hablando con uno de los personajes más memorables de esta época de la historia, Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, nació en el seno de una familia humilde y se unió a la revolución buscando justicia para las familias pobres. Con el tiempo, él se convirtió en uno de los líderes revolucionarios más importantes en el norte. Formó la División Norte, el ejército revolucionario más fuerte del país, compuesto por campesinos, obreros y soldados, mostrando así Villa una gran habilidad militar, liderazgo y ganaba varias victorias decisivas. Entre ellas se destacan la toma de Ciudad Juárez en 1911 y la batalla de Zacatecas 3 años después, en 1914, marcando así el fin del régimen huertista. Además, implementó reformas sociales como la reparación de tierras, la creación de escuelas y la emisión de una moneda propia. En 1923, Villa fue asesinado en Parral, Chihuahua, en donde trascendió a la historia de Chihuahua como un personaje que tenía esperanza en el pueblo mexicano y que aparte creía en la justicia social. Por el cuarto tema, que se titula La revolución en Chihuahua, facciones, héroes y conflictos. La revolución en Chihuahua fue conflicto y diversa. En el estado coexistieron varias facciones con ideas distintas sobre el futuro del país. Los maderistas, liderados por Abraham González, defendían la democracia. Los oroquistas, encabezados por Pascual Orozco, exigían cambios más radicales. Los villistas, con apoyo del pueblo, buscaban la justicia social. Y ya por último, los carrancistas buscaban el orden legal del país. Chihuahua fue el escenario donde se desenlazaron varias batallas decisivas, como lo fueron la toma de Ciudad Juárez, la batalla de Relleno y la toma de Ciudad Chihuahua, lugares donde las fuerzas revolucionarias mostraron su poder y su compromiso. La participación civil fue crucial, ya que campesinos, mujeres y obreros proporcionaron refugio, alimentos y atención médica, siendo esto vital para la lucha del norte. Continuar con el último y quinto tema, que se titula Chihuahua después de la revolución, cultura y memoria. Al fin del conflicto armado, Chihuahua enfrentó el reto de reconstruirse, pero también fue una época de creación cultural donde el recuerdo de la revolución formó parte de la identidad del pueblo. Los corridos revolucionarios representaron una manera popular de preservar la memoria del conflicto, como fue la muerte de Villa en 1923, la toma de Zacatecas representando la victoria de los villistas y Cuchillo Parado, que representó el primer levantamiento armado del estado. La fotografía capturó rostros y momentos emblemáticos de la revolución, difundidos así por la prensa local y archivos históricos. El arte popular, como los murales, las artesanías y pinturas, incorporaron símbolos como lo que son los caballos, los rifles y figuras como son los dorados de Villa. Es como Heriberto Frías con Tomochic y Mariano Suelas con Los de Abajo reflejaron la vivencia del pueblo y la realidad del México post-revolucionario. La revolución transformó la identidad chihuahuense, siendo así un pueblo orgulloso, valiente y defensor de la justicia, siendo esto parte de la historia y siendo recordada como un ejemplo de resistencia y esperanza. ¿Qué aprendí de este tema? De este tema aprendí que Chihuahua sí fue un estado clave para marcar un después de la revolución, y siendo así que surgieron varios líderes importantes, como también fue Abraham González, que no lo conocía, y Pancho Villa, que ya conocía un poco más de su historia. ¿Qué me pareció lo más importante? Pues la preservación de lo que fueron los corridos revolucionarios, los monumentos, fotografías y cosas visuales que tiene uno para acordarse de ciertas cosas que uno ha visto escritas, pero las tiene mejor cuando las ve visualmente. Similitudes yo encuentro lo de la desigualdad social, que si bien antes se luchó por esto y se logró, pues ahora mismo algunos gozan de esto, pero otros aún siguen experimentando lo que es la corrupción y la pobreza. Bye. ¿Qué aprendimos de este tema? Yo aprendí que los malos tratos por parte del gobierno hacia el pueblo mexicano fueron los precursores para que se iniciara la revolución.
comenzando esta en el norte del país, en nuestro estado de Chihuahua. Y lo más relevante en este tema, o por lo menos lo que tiene mayor peso, fue la verdadera historia de Pancho Villa, cómo este fue un bandido y violador y no un héroe nacional como se pinta en los medios de información. Yo pienso que esto se debe a que como él fue uno de los principales líderes revolucionarios aquí en el norte, lo tuvieron que poner como alguien noble y no como verdaderamente fue. ¿Qué similitudes encuentro con los problemas del pasado con los de hoy en día? Claramente no son tan iguales porque en estos días no se vive una dictadura como lo fue en el Porfiriato, pero sí encuentro algún descontento notable entre las personas, ya sea por las condiciones precarias en las que viven, la extrema pobreza con la que pueden pasar o el sueldo mínimo que no alcanza para mantener a una familia. Estas condiciones me recuerdan mucho a cómo vivían antes las personas en el Porfiriato. Y se podría hacer algo para que cambie más que nada por parte del gobierno, pero son los mismos los que le dan prioridad a otros problemas que a lo que de verdad afecta a la población.